Cuando pensamos en octubre, se nos viene a la mente no solo el Señor de los Milagros, Halloween o un rico turrón, también pensamos en el Día de la Música Criolla. Y qué grande celebración significa en los limeños este día, pues forma parte de nuestra cultura y de nuestras vidas. Sin embargo, ¿realmente conocemos sus orígenes, sus representantes y la importancia que tiene nuestra cultura? Durante la época del virreinato, se utilizó el término criollo para describir a los hijos de españoles nacidos en América. Sin embargo, más adelante se utilizó este término para describir a todo lo relacionado a la cultura y costumbres resultantes del mestizaje. Cuando culminaba el siglo XIX, la élite limeña miraba a Europa en su mentalidad y vida cotidiana. El modelo de ciudad era París. Por ello, Lima empezaba a transformarse y las principales avenidas, La Colmena y el Paseo Colón, terminaron poseyendo una fisionomía parisina que era signo y norte de un modo de existir. Esta cultura, entonces, estaba totalmente europeizada, o en otras palabras, afrancesada. La música criolla tuvo sus orígenes durante esta etapa y empezó con tres importantes géneros: el vals, la polka y la marinera, siendo el primero el género más representativo de la misma. Este tuvo como base a la influencia de la jota, danza polaca, y la mazurca, que junto con el vals vienés aportó los elementos esenciales para la configuración de este nuevo estilo local. En el año 1920, la música criolla sufrió una etapa de crisis debido a que la sociedad limeña, desde las clases populares hasta la élite, adoptó preferencias por la música extranjera como el foxtrot, tango y el vals europeo como el Danubio Azul. Fue tanta la preferencia por aquel tipo de música que incluso las familias más acomodadas de Lima traían orquestas de Europa para sus fiestas y reuniones en lugar de contratar a músicos nacionales. La estrecha identificación de la música criolla con las masas populares llevó al total rechazo de tal música por parte de las clases altas y medias de Lima. La antipatía exhibida por estos últimos grupos hacia la expresión popular alcanzó tal virulencia que los músicos de clase baja a menudo sufrieron agresiones verbales y en ocasiones físicas cuando llevaban abiertamente sus guitarras en vecindarios aristocráticos. Es en este panorama en donde aparece Felipe Pingló Alba, uno de los mayores representantes de la música criolla, marcando así el primer hito histórico en el desarrollo de este género musical. Julio Felipe Federico Pingló Alba nació en Barrios Altos, Lima, el 18 de julio de 1899. Hijo del normalista don Felipe Pingló Meneses y de doña María Florinda Alba, que murió días después de dar a luz, quedando huérfano de madre. La pobreza en la que vivió y las enseñanzas de su padre y sus tías fueron formándolo como niño instruido, pero con sentimiento social. Ya de grande, fue un destacado compositor peruano, considerado uno de los máximos exponentes de la música criolla, poseedor de un estilo de amplio arraigo popular que enriqueció el acervo musical peruano. Pingló fue autor de variadas canciones, tales como El Plebeyo, Bouquet o Llegó el invierno. Asimismo, dentro de la temática de sus composiciones podemos encontrar desde el fútbol hasta el automóvil, pasando por las mujeres y los niños trabajadores, los cabarets, el cine y los fumaderos de opio. Por otro lado, en esta etapa la música criolla asimila culturalmente las influencias extranjeras. Un ejemplo de ello es la canción Llegó el invierno, de Felipe Pingló, la cual utiliza el ritmo one step. Sin duda, el arte de Pingló logró cautivar a una gran parte de la población limeña y llega a convertirse, según Steve Stein, en la tendencia principal de la música de la clase trabajadora urbana. Es en 1944 cuando finalmente el Estado instituye el Día de la Canción Criolla, puesto que el gobierno buscaba que la clase trabajadora urbana se sienta representada por este, ya que había una clara y fuerte segregación social, y por lo mismo empezaban a forjarse dirigencias que cuestionaban la autoridad estatal. El reconocimiento de la música criolla por el Estado como nacional implicaba atenuar las diferencias sociales bajo una supuesta única tradición, así como la orientación de comportamientos de los sectores populares de acuerdo a normas cívicas y valores de quienes detentaban el poder. Sin embargo, la música criolla seguía con un estatus de baja clase social que para la clase media y alta de Lima era poco respetable.
Estos sectores poseían un desprecio por las letras populares y las tildaban de chabacanas expresiones de un barbarismo inexcusable. Ante esto, dos principales revistas intentaron forjar un cambio para elevar dicho estatus y estilizar sus canciones, pues se demandaba la dignificación de la literatura de estas, incorporando a poetas cultos, es decir, formados en la cultura de élite, y existía también el deseo de una profesionalización de los músicos y los poetas. Por un lado, la revista Voces en Onda se hallaba más cerca de los propietarios de las empresas en sus consideraciones de la música popular, mientras que Altavoz parecía ser más afín a un sector de la élite que pretendía elevar el nivel de la canción criolla. En cualquier caso, ambas publicaciones debían su existencia al auge de la canción criolla en la radio, y contribuían a su reproducción cultural de manera distinta a como ella había tenido lugar en las dos primeras décadas del siglo. Hacia la década de 1960, aparece una corriente en la forma de tocar el vals criollo que introduce cambios a través de la incorporación de las armonías del jazz. La introducción de esta forma de armonización se da como parte del contexto musical transnacional y no solo a través del jazz, sino también de los diversos géneros internacionales que se han fusionado con el mismo. De la vertiente cosmopolita global rock-pop se toman desde los años 70 y 80 elementos para las tendencias balsísticas en el Perú del tipo balada, así como algunos rasgos armónicos tanto en los acordes como en las escalas musicales de tipo blues norteamericano. La incorporación del bajo eléctrico fue uno de los inicios a la tendencia a usar las nuevas tecnologías para ampliar el alcance acústico de ejecuciones públicas, en tanto el bajo sustituye los bordones de una segunda guitarra. En efecto, se requiere de mayor habilidad para hacer una segunda guitarra criolla que combine bordoneo y rasgueo que para hacer solo el bordoneo. Así, a partir de esos años, se puede hacer con solo dos instrumentos, además del cajón que ya había sido introducido desde los años 50, lo que en un conjunto criollo requería tres guitarras, punteo, rasgueo y bordoneo. Finalmente, mencionaremos que entre fines de la última década del siglo XX y a lo largo de la primera década de este siglo, se ha seguido explorando la combinación del vals limeño con distintos géneros costeños y afroperuanos, y también con los cosmopolitas. Así, por ejemplo, se ha tendido a atonderar el vals limeño, siguiendo la iniciativa de Chabuca Granda, incorporándole además algunos rasgos de jazz. Después de haber hecho un recorrido por la historia y evolución de la música criolla, podemos reflexionar en cuán arraigada se encuentra hoy en día en nuestra sociedad. Si bien es cierto que los jóvenes al encender la radio no se les ocurre sintonizar una emisora de música criolla, cuando se presenta la oportunidad, ya sea en un concierto o en alguna celebración, se nos aviva el espíritu por entonarla, tararearla, seguir la letra o bailarla. Pues es algo que aunque no demostramos mucho, llevamos arraigado en nuestro ser, porque es parte de nuestra identidad. ¡Que viva la música criolla! Somos tus hijos y nos uniremos y seguro que triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo.